Hola, ¿no me escuchan? Sí, sí, Ya, señor, gracias. Apague su audio. Ok, vamos a hacer anatomía de médula espinal. Es una estructura fácil de aprender, pero primero tienen que ubicarse que la médula espinal se ubica dentro del agujero vertebral de la columna vertebral. Recuerden que la columna vertebral tiene 7 cervicales, 12 segmentos torácicos, 5 lumbares, eh, un sacro, que cuando uno nace tiene 5 huesos sacros, y una coxis en el adulto, que cuando uno nace tiene 4 vértebras coxígeas. ¿Ok? Entonces recuerden eso, es importante. Van a ver que en el niño hay 33 vértebras, por lo que hemos dicho, eh, 5 sacras cuando uno nace, cuando es niño también. Luego ya se van osificando, y 4 del coxis, ¿no? En el adulto nada más hay 26 vértebras con sus cimientos, son sus siguientes segmentos. Ok, eso lo han visto en segundo ciclo. Nada más recordar que cuando aplicamos clínicamente cuál es la importancia de la columna vertebral, es que el 55% de traumatismos, pacientes que sufren accidentes de tránsito más que todo, sufren en la región cervical. ¿Ok? Nunca se olviden, región cervical es la más afectada en traumas, más que todo en accidentes automovilísticos. ¿Ok? Recordar que la columna vertebral está conformado por vértebras que se unen mediante una articulación que se llama el disco intervertebral, ¿no? Eso es importante. Recuerden que dentro del disco intervertebral hay un núcleo que se llama el núcleo pulposo, ¿ya? Y en el agujero vertebral está cubierto a nivel anterior. Recuerden que siempre es importante en anatomía ubicarse anatómicamente, con nivel más que todo en los ejes, es el nivel anterior, bueno, la cara anterior y la cara posterior. ¿Ok? Las vértebras en su mayoría tienen una apófisis espinosa, que es esta, la apófisis espinosa, ya, el cuerpo vertebral, y los arcos que unen las apófisis espinosas con los cuerpos vertebrales. Entre arco y arco, como ven aquí, arco y arco, ya, este es el cuerpo, la apófisis espinosa, ya, entre arco y arco y las apófisis y los cuerpos vertebrales se forma el agujero vertebral donde se va a ubicar la médula espinal, ¿ok? En donde a nivel anterior, donde me voy a marcar de rojo, se va a encontrar el ligamento longitudinal posterior, ¿ok? En la cara anterior del conducto vertebral se encuentra el ligamento longitudinal posterior, ¿ok? Donde se encuentra el ligamento longitudinal anterior en la cara anterior del cuerpo vertebral. Entonces aquí lo pinto de rojo, es el ligamento longitudinal anterior, acá el ligamento longitudinal posterior, ¿ok? El ligamento amarillo, que lo vamos a hacer de color naranja, se ubica en la cara posterior del agujero vertebral. Ahí se encuentra el ligamento amarillo, ¿ok? ¿Qué más es importante? Saber que entre apófisis espinosas se encuentran dos ligamentos uniéndolos, ¿ok? Es el ligamento interespinoso, ¿ya? Que es este que estoy pintando. Y otro ligamento que se encuentra más en las puntas de cada de apófisis, que viene así. Esto que ven aquí se llama el ligamento supraespinoso. ¿Ok? Estos son conceptos básicos importantes que deben de recordar de anatomía de segundo ciclo. ¿Ya? Con respecto ya a médula espinal, la médula espinal pertenece al sistema nervioso central, es una estructura del sistema nervioso central. Siempre en anatomía estudiamos de lo externo a lo interno. Entonces, en la médula espinal vamos a estudiar primero la topografía externa. ¿Ok? Uno es definir que la médula espinal es un cordón, ya, de tejido nervioso largo, de formación cilíndrica, ¿ok? No es plano, no es redondo, es un cilindro que, como es un cilindro, uno dibuja un cilindro, ¿no?
en 3D, tiene límites superior y un límite inferior, ¿ok? El límite superior de la médula espinal, según los libros como Latarjet, se pueden dividir en nivel nervioso y nivel óseo, ¿ok? O sea, nivel netamente nervioso de del propio sistema nervioso central, cuál es la división, o puede ser dividido gracias a la columna vertebral y el cráneo, ¿ok? A nivel nervioso, la decusación piramidal, ¿ya? Nada más eso vayan aprendiendo de memoria, ya cuando lleguemos a por qué en tronco encefálico, por qué existe la decusación piramidal, es importante, ¿no? Pero aunque creo que en segundo ciclo recuerdo que aprendí también que la decusación piramidal es de las vías motoras, ¿no? Entonces, nada más asocien lo que la vía motora del hemisferio derecho desciende y decusa a nivel del bulbo raquídeo, y esa decusación divide a nivel nervioso el bulbo raquídeo, o sea, el tronco encefálico, de la médula espinal, ¿ok? Entonces, lo voy a colocar. Acá tenemos el cerebro, ¿ya? En una vista frontal. Acá está el puente, el bulbo raquídeo. Y continúa con la médula espinal, ¿ok? Entonces, aquí acercamos un poco más. Y acá vamos a encontrar el bulbo mucho más ancho que la médula espinal. Y la médula espinal acá continuando, ¿ok? Entonces existe una división anatómica nerviosa que se puede observar, que es esto que estoy dibujando. Se ve como una X, ¿ya? Se ve como una X, que se conoce como la decusación piramidal, ¿ok? Decusación piramidal. Entonces ahí nosotros a nivel nervioso podemos dividir que de acá hacia arriba es el tronco encefálico y de aquí hacia abajo es la médula espinal, ¿no? Ahí está. Esto es tronco encefálico, médula espinal. ¿Ya? Entonces la importancia a nivel nervioso, ¿no? Luego tenemos a nivel óseo, ¿ya? Que es el arco anterior del atlas y el diente de la apófisis sifoides. Si uno hace un corte del cráneo, vamos a ver, este es el cráneo, el hueso occipital en un corte sagital, ¿ya? Entonces vamos dibujando el cráneo en sí en un corte sagital. Esto de acá que estamos observando es el agujero magno, ¿ok? El agujero magno, ¿ya? Acá está la silla turca, la lámina cuadrilátera, ¿ya? Eso es importante, ¿ok? La apófisis clinoides. Y por aquí vamos a tener un hueso que se llama atlas, cortado también sagitalmente, ¿ok? Recuerden que la parte anterior es esto, esta es la parte posterior. Anterior al atlas vamos a encontrar una apófisis que se llama apófisis odontoides, es como una salida de un diente del axis, acá está el axis cortado, ahí está la apófisis odontoides, ¿ok? El axis, este es C1, atlas, C2, axis, ¿no? Y ya bueno, continuamos con C3, ¿no? Que acá ya tienen apófisis espinosas, ¿ya? Entonces ahí ven que estamos dibujando la médula espinal, ¿ok? La médula espinal. Entonces, acá está el puente, acá está la médula oblongada, o también llamado bulbo raquídeo, y acá comienza la médula espinal.
Entonces, a nivel óseo, ¿no? Recuerden que es el arco anterior, el arco anterior y la apófisis odontoide. O sea, en otras palabras, entre C1 y C2 es donde se origina a nivel óseo, ya la médula espinal. Acá también se asocia con la decusación piramidal. Acá dibujo una X. Este es a nivel nervioso, ¿ya? Entonces recordar esto aquí, que son los límites superiores, ¿ya? Luego el límite inferior es lo que vamos a ver aquí. A nivel nervioso, ¿dónde termina la médula espinal? Acá. ¿Ya lo ven? Todo esto naranja o mostaza es la médula espinal. Termina en una especie de dedo, ¿no? O de cono, porque en sí tiene esta forma en 3D de un cono. Entonces recordar, viene la médula espinal, va terminando y acaba en una forma de cono en forma de 3D, ¿no? Ahí está. Ya, eso se denomina cono medular, ¿sí? Entonces el límite inferior a nivel óseo, este cono medular, se va a relacionar con las vértebras L1 y L2, ¿ok? Entonces otra vez, límite inferior, vamos terminando la médula espinal, acá tenemos el cono medular. El cono medular se relaciona con los huesos. Aquí está el hueso, el arco del hueso. Estamos viendo en una vista anterior, ¿ya? Vista anterior. Este es lado derecho, lado izquierdo. Acá está el arco vertebral. Arco vertebral. Ahí recuerden que un hueso cuando lo cortamos se ve, es un hueso esponjoso, ¿no? Tiene poros en el centro. Entonces, siempre hay que dibujar los poros de manera esquemática. ¿Ya? Otro arco. Entonces, entre L1 y L2, o sea, vértebra número 1 lumbar y vértebra número 1 también, perdón, número 2 lumbar, ahí es donde también se divide a nivel óseo, ¿no? Entonces, cono medular termina nivel óseo L1, L2. Entonces, óseo, ok, lleva tilde en la O, y cono medular ya es el límite inferior de la médula espinal. Ok, doctores. Entonces recuerden esos dos límites, superior e inferior. Ya. Luego tenemos las partes de la topografía externa de la médula espinal. Tenemos una porción superior, que es esta, la que estoy subrayando en el lado derecho de la imagen. Ya, no tiene mucha importancia, solo saber que se extiende desde el arco anterior del atlas hasta la tercera vértebra cervical. ¿Ok? Entonces recordar que viene de C1 hasta C3. Ya, desde C1 hasta C3. C1 hasta C3. ¿Ok? De vértebra. Ya recuerden. Desde la vértebra C3, que es la cervical, hasta la vértebra torácica T3, T torácica, C cervical. ¿Ok? Acá se encuentra una porción importante que se denomina intumescencia cervical. ¿Por qué intumescencia? Porque el término tumescencia viene a ser como un tumor, una masa mayor a lo que se está acostumbrado, ¿ya? Ver en la médula espinal es como un conglomerado de neuronas que hacen que la médula espinal se engrose, se vuelva más ancha en esa parte, en otras palabras, ¿ya? Se vuelva más ancha en esa parte. Eso es muy preguntado, te van a preguntar de dónde hasta dónde se extiende la intumescencia cervical. Entonces recuerden, desde C3 a nivel vertebral hasta T3 a nivel vertebral es donde se extiende la intumescencia cervical. ¿Y por qué es tan ancha? Es ancha porque va a dar origen a la raíz del plexo braquial, ¿no? Ustedes han visto en segundo ciclo también plexo braquial,
que va a ser el plexo nervioso que va a ir a todo el miembro superior. Entonces, como va a ir un montón de músculos del miembro superior, esa porción de la médula espinal necesita mayor grupo de neuronas, ¿ok? Neuronas motoras. Y es por eso que crece de manera en masa, en ancho, esa porción, porque esas neuronas son las que van a inervar todos los músculos del miembro superior, ¿ok? Luego viene la porción torácica, que va desde la vértebra T3 hasta la vértebra T9, T10, ¿ok? Ahí nada más ahí la médula es delgada, porque más que todo va a inervar los músculos torácicos, que son pocos, son contados, ¿ya? En cambio, los músculos del miembro superior son muchos, por eso hay mucha mayor conglomeración de neuronas en la intumescencia cervical, por eso es mayor, ¿no? Y mucho mayor va a ser en la intumescencia del lumbrosacra, porque los miembros inferiores sus músculos son mucho más grandes que los del miembro superior. Entonces la intumescencia del lumbrosacra es más grande, ¿sí? Más ancha que la cervical, ¿ok? Esta intumescencia del lumbrosacra se va a extender desde T9 a T10 hasta la vértebra L2, ¿ok? Vértebra L2, ya recuerden, hasta L2. Hasta aquí, L2. Por acá estaba T10, ¿ya? O T9, depende el paciente, varía. Entonces, desde ahí, todo esto acá es la intumescencia lumbrosacra. ¿Por qué aumenta en ancho? Porque tiene un montón de neuronas que van a inervar la cadera, el muslo, la pierna, el pie. ¿Ok? Todo ese miembro inferior. ¿Ya? Dan origen al plexo lumbrosacro o lumbar y sacro. ¿Ya? Al final, este puntito que ven aquí, y acá lo podemos cortar, ahí está mucho mejor. Recuerden que es esto, el cono medular, ¿no? Ese medio triangular, el cono medular. ¿Ya? Recuerdan que el cono medular es este, ¿no? La parte más, el límite inferior de la médula espinal. ¿Ya? Se ubica en sí frente a la L2. L2 al frente está el cono medular. ¿Ok? Luego tenemos una estructura que se llama el filum terminal. El filum terminal. ¿Ya? El filum terminal es una estructura, es una prolongación de una de las meninges, ¿ok? De la médula espinal. Ustedes pueden observar, doctores, que acá tenemos el cono medular, ¿no? ¿Ya? Y llega, o lo dibujan, ¿no? Una línea que sigue continuando, ¿no? Una línea blanca que ven aquí. Esa se conoce como el filum terminal, ¿ya? Filum terminal. ¿Ok? El filum terminal tiene dos porciones. ¿Por qué dos porciones? ¿Quién limita esas dos porciones? Lo delimita la finalización, como ven aquí, termina, ¿qué cosa? La cisterna lumbar. Ese espacio negro que ven ahí se llama cisterna lumbar. ¿Qué es una cisterna? Una cisterna es una estructura en donde se contiene líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Ya vamos a ver en fisiología qué es ese líquido, pero es un líquido propio del sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces recuerden, en la cisterna lumbar eh, tiene ese espacio. ¿Por qué? Porque cuando éramos niños, ¿sí? Nuestra médula espinal llegaba hasta acá, hasta donde he puesto la raya roja. Conforme hemos ido creciendo, ¿sí? Hemos ido alargándonos, la médula espinal ha estado subiendo y subiendo, y en el adulto llega a ser L2, su límite inferior, ¿ok? En relación ósea, ¿ya? Entonces, en cada pasar de año, el filum terminal se hubo estirando y estirando y estirando, y tenemos dos porciones, ¿no? La porción pial, ¿ok? Que tiene que ver mucho con la pía madre. Ya fácil han visto, es un segundo ciclo en sistema nervioso central, está cubierto por unas láminas que se conocen como meninges. Ya, láminas que se conocen como meninges. La meninge más pegada, la meninge que se encuentra pegada literalmente al sistema nervioso central,
O sea, es en otras palabras la piel, entre comillas, de la médula espinal, del cerebro, del cerebelo. ¿Sí? Es una piel, una laminita, ¿ya? Es la cáscara, por otras palabras, es la pía madre, ¿sí? Es la pía madre. Entonces la pía madre viene, un ejemplo así, cubriendo la médula espinal, se juntan las dos pía madres que cubrían todas las caras y continúan, ¿no? Acá igual, viene la pía madre, se juntan, ya no hay médula espinal y viene una línea. Esa línea, ese ligamento, se llama filum terminal y está envuelto principalmente por pía madre en su porción donde se encuentra en la cisterna lumbar. Recuerden que la cisterna lumbar acaba aquí. Ya, acaba acá, la cisterna lumbar. Y luego, cuando sale, ¿sí? Va a salir de la cisterna lumbar, que es esto, ya se conoce como la porción dural, porque es netamente pura dura madre, que es la tercera capa que envuelve al sistema nervioso central. Entonces recuerden, la primera capa, la más pegada a la cáscara, es la pía madre. La segunda se conoce como aracnoides, que es entre las dos que vamos a ver. Y la tercera es la dura madre, ¿no? La aracnoide se encuentra entre estas dos. La dura madre es la más, eh, por así decirlo, seca, fuerte, más resistente. ¿Ok? Entonces, filum terminal, su porción en la cisterna lumbar, ¿sí? Está dada por vía madre, sale, ¿ok? ¿Por qué? Porque la cisterna lumbar está conformada por la aracnoides, ¿ya? Todo el nombre que llamen o que vean cisternas, está principalmente compuesto por aracnoides, ¿ok? Aracnoides. Entonces, cuando atravesamos la aracnoides, obviamente la pía madre, como es la primera capa, no va a poder salir. Lo que sale es la dura madre, que la continúa, ¿ya? La continúa. Eso se conoce como la porción dural, ¿no? De dura madre, el filum terminal, cubierto únicamente por dura madre. Entonces recuerden esas dos porciones del filum terminal que forma parte de la médula espinal, ¿ok? Luego tenemos la topografía transversal. ¿Ya? Ustedes pueden ver, este es un corte axial o transversal de la columna con la médula. Ya este es el cuerpo vertebral. ¿Sí? Esta es la apófisis espinosa que viene por acá, apófisis espinosa. Y estos son los arcos laterales, ¿no? Entonces recordar eso. Y pueden ver ahí la médula espinal. Esto es posterior, esto es anterior. ¿Ok, doctores? Entonces vamos a ver que, y vamos a dibujar que que la médula espinal tiene tres caras en corte transversal, ¿ya? Vamos a hacer que esto sea anterior y esto sea posterior, ¿ok? Esto sea anterior y esto sea posterior. Acá tenemos, y vamos a dibujar la médula espinal. Primero hacemos un cilindro, ¿ok? Un cilindro. Este cilindro está dividido por raíces, que lo voy a hacer de color azul, ¿ya? Una raíz que es posterior, recuerden la cara, bueno, es el lado, una raíz que es posterior, acá hay un montón de fibras, ¿ya? Una raíz que es posterior y otra raíz que es anterior. Igual acá en los dos lados, lado derecho y lado izquierdo, ¿ok? Lado derecho, lado izquierdo. Entonces vamos a ver las caras, ¿ya? Estas raíces dividen las caras, doctores, ¿ok? Acá ponemos líneas imaginarias y tenemos tres caras, ¿no? La cara posterior, cara, esta es la cara posterior, esto, ¿ya? No lo de adentro. Cara posterior, cara anterior y la cara lateral, ¿ok? Entonces, ¿qué características tiene cada una? La cara anterior tiene una fisura, mira, lo ven, es una fisura, ya lo pueden observar ahí, esto verde. Se llama la fisura mediana anterior, ¿ok? Fisura mediana
anterior. Acá también están en el texto. O también conocido más común como el surco medio anterior. ¿Ya? En la cara anterior, en su parte más ventral, en su parte más anterior, ¿sí? En la mitad, tenemos la fisura mediana anterior o surco medio anterior. ¿Ok? Se extiende en toda la longitud desde que comienza la decusación piramidal hasta el cono medular. Eso significa, cuando te dicen que se extiende en toda su longitud, desde la decusación hasta el cono medular. ¿Ok? Desde ahí hasta ahí tenemos un surco mediano anterior. ¿Ok? Luego tenemos un pequeño surco, acá lo dibujo, hacia adentro, un surco, que se conoce como el surco anterolateral. ¿Ya? El surco anterolateral es un surco discontinuo, poco marcado, en donde emergen las raíces anteriores, que es lo que hemos puesto, y me faltó colocar los nombres, raíz anterior, raíz posterior. ¿Ok? Entonces ahí va a salir las raíces, es donde salen las raíces se llama el surco anterolateral, ¿ya? Se encuentra en la cara anterior. Bueno, en sí es el límite entre la cara anterior y lateral. Luego vamos a la cara posterior. En la cara posterior existe un surco bien pronunciado y bien profundo. Ahí lo podemos dibujar, que divide en sí la mitad de la médula espinal, que se conoce como el surco, ¿ya? Como el surco mediano posterior. Acá está. ¿Ok? Surco mediano posterior, que se extiende en toda la longitud de la médula espinal. ¿Ok? Se extiende en toda la longitud de la médula espinal. ¿Ya? Lo voy a dibujar otra vez. Ahí está. ¿Ok? Luego de eso, tenemos también en nuestra cara posterior, ya saben que es la cara posterior. En nuestra cara posterior también tenemos un surco que se llama el surco posterolateral. O sea, está posterior y lateral. ¿Ya? O sea, está entre donde se encuentra el origen de las raíces. Bueno, ingresan las raíces posteriores, ya no origen. Origen es la raíz anterior, porque estas salen, ¿ya? Estas vienen, ¿ok? Acuérdense, la raíz posterior viene, las vías, las fibras, y estas salen. En otras palabras, la raíz posterior es sensitiva, ¿no? Sensitiva, y la raíz anterior es motora o eferente, ¿no? Otro nombre también conocido, esto es aferente, esto es eferente. ¿Ok? Entonces tenemos el surco posterolateral. Ya es el surco que donde emergen, bueno, ingresan las señoras raíces posteriores. ¿Ya? Entre el surco posterolateral, que es este, surco posterolateral, y el surco medio posterior, se ubica un surco que se llama el surco intermedio posterior. ¿Ok? El surco intermedio posterior solo se va a ubicar, bueno, solo se origina, solo se ve desde la vértebra T2. ¿Ok? Esto de aquí es el surco intermedio posterior que solo se puede observar desde T2 hacia arriba, ¿ya? Si uno corta en la vértebra T3, T4, T5, no vas a hallar este surco. Solo si corta desde T2 en la vértebra hacia arriba, ¿no? Como C1, C2, cervical 7, etcétera, vamos a hallar el surco intermedio posterior. ¿Ok? Hasta ahí es importante que sepan los surcos para ubicarse anatómicamente y ver la fisiología el día de mañana mucho mejor entendible. ¿Ya? Entonces recuerden, estas son las caras en un corte transversal, cara anterior, lateral, posterior. ¿Ok? La cara lateral no tiene surcos, ¿ya? Ya que está delimitada por el surco anterolateral y el surco posterolateral. Ya recuerden, está delimitada por este surco y por este surco, ¿no? Ahí está la cara lateral pintada de azulito. ¿Ok? Importante, ¿ya? Eso es en las caras, es la topografía transversal externa, ¿sí? Son caras, esto es transversal externa, ¿ya? Pero también puedo hacerles, para poder añadir un poco más,
una topografía transversal interna. ¿Sí? Recuerden, ahora sí vamos a dibujar con todo y surco, ¿no? Acá tenemos, este es posterior, este es anterior. Tenemos la médula espinal, su surco anterior, el surco postero, perdón, anterolateral, el, la cara lateral, el surco postero lateral, el surco intermedio posterior y el surco postero mediano, ¿no? Lo mediano posterior. Y acá igual continuamos. ¿Ok? Entonces a nivel interno, recuerden que está la raíz posterior, ya que está la raíz anterior. ¿Ok? Raíz posterior y y raíz anterior. ¿Ya, doctores? Acá tenemos la sustancia gris, que lo voy a hacer de rojo. ¿Ya? Sustancia gris de rojo. ¿Ok? Hace muchos años, antes de la década de de 1950, y aún se sigue usando ya, la sustancia gris se dividía en asta posterior, asta intermedia en algunos segmentos, no en todos, y la asta anterior. Esta era la asta posterior, esta era la asta intermedia y esta era la asta anterior. ¿Ok? Esta es la sustancia gris, es su división antes de 1950. Luego llegó en 1953 el famoso Rexet y configuró ya no astas, sino en láminas. Ya eso lo vamos a ver más que todo en histología, porque es más que todo microscópico. ¿Ok? Entonces nada más recordar que la sustancia gris se divide en asta posterior, asta intermedia, que tan solo se encuentra en algunos segmentos, más que todo desde las vértebras torácicas, bueno, segmentos torácicos medulares, ¿ya? Y la asta anterior y el asta posterior que se encuentran en todos los segmentos. ¿Ok? Esa es sustancia gris, ¿ya? Esta parte que ves o que ven de la sustancia gris que se une se llama comisura, ¿sí? Comisura. Ya la comisura se divide en comisura anterior y en comisura posterior. Luego ven que siempre dibujan o siempre se encuentra un agujero, ¿no? Acá lo pueden ver en el lado izquierdo, ya un agujero. Es el agujero medular, ¿ya? Agujero medular, es pequeño, por ahí también circula líquido cefalorraquídeo. Y ahora vamos con la sustancia blanca. La sustancia blanca se divide en cordones, no en astas, cordones. Está el cordón lateral, el cordón anterior y el cordón posterior. ¿Ok? Nada más, eso es a nivel interno de la topografía transversal. Respecto a la disposición general de las raíces, es importante qué cosa, doctores, saber cómo las raíces, bueno, mucho se confunde, ¿ya? Pero esto es importante. Los nervios espinales, cómo salen, cómo saber qué segmento medular es según la vértebra, ¿ya? Ya eso ya les expliqué, ¿no? Recuerden que las raíces anteriores son motoras y emergen de la médula espinal. Las raíces posteriores son sensitivas o aferentes y llegan a la médula espinal. ¿Ok? La médula espinal tiene segmentos 31. ¿Ya? No se confundan segmentos medulares con los segmentos vertebrales. Sí, muchos se confunden segmentos medulares con segmentos vertebrales, ¿no? Recuerden, los segmentos medulares son 8 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxigio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sé qué segmento medular estoy viendo o me estoy metiendo a ver según la vértebra? ¿Ok? Miren, esta es una regla importante. ¿Sí? Las cervicales sumamos 1. ¿Ok? Sumamos 1. O sea, estoy viendo la vértebra cervical C2 corresponde al segmento medular C3. Le he sumado más 1. ¿Ok? Y eso es en todas las cervicales. Ya recuerden que las vértebras cervicales son 7, no son 8. 8 son las médulas, en la médula, perdón. ¿Ya? Entonces C7 corresponde a C8. C7 de vértebra corresponde a C8 de médula espinal. ¿Ya? Luego tenemos las vértebras torácicas. De T1 a T6 sumamos 2. ¿Sí? Entonces tengo T1, o bueno, T2 en vértebra, corresponde a qué? A nivel de médula espinal en su segmento,
a T4, ¿ya? Y así, es importante saber esto. Luego en T7 a T9, sumar 3. O sea, tengo una vértebra T8, corresponde a un segmento medular T11, ¿sí? Segmento medular de médula espinal T11, ¿ya? Y así, doctores. ¿Ok? Desde la torácico 10 tenemos ya los segmentos ya definidos, ¿no? El segmento L1 y L2 van a T10, el segmento L3 y L4 van a torácica 11, ¿ya? El segmento L5 a torácica 12 y los segmentos sacros y coxigios, recuerden, hacia la lumbar 1, L1 y L2, ¿no? Más que todo L1, ¿ya? L1, L2, recuerden que en L2 se encuentra el cono medular, que es la porción más inferior, ¿no? Del señor médula. ¿Ok? Con respecto a los nervios espinales, los nervios cervicales son los únicos que salen sobre el cuerpo vertebral. Como ven aquí, ¿no? Miren. Sobre. ¿Ya? ¿Lo ven? Atlas C1, la raíz C1, ¿dónde sale? Hacia arriba. En cambio, ven que la vértebra C7, ¿sí? Su raíz 7 sale ya por abajo. ¿Ok? Entonces recordar eso. ¿Ya, doctores? Todos salimos hacia arriba de la vértebra correspondiente al número. O sea, C1 sale arriba del C1, ¿ok? C7 sale arriba de C7, ¿ya? La raíz C8 ya cambia, sale arriba de P1, ¿ok? Y ya desde D1, lo ven ahí, desde D1, las raíces salen debajo de su vértebra, ¿no? D1, dorsal 1 o torácica 1 sale debajo de T1, que es la vértebra. ¿Ok? Nada más. Acuérdense, solo las cervicales, sus raíces salen encima de sus cuerpos vertebrales. El resto solo es, en sí cambia por esto, pues por T8, ¿ya? En C8, perdón, porque en raíces el segmento C8, en raíz el segmento C8 en sí es el que se encuentra además en relación a las vértebras, ¿no? Porque las vértebras ustedes saben que son 7 cervicales, y en cambio el segmento medular son 8 segmentos cervicales. Entonces, por eso, más que todo, a nivel cervical sale sobre, y en las torácicas, lumbares, sacros y cojicios sale debajo del cuerpo vertebral. Con respecto a la vascularización de la médula espinal, tenemos 3 arterias importantes, ¿ya? La arteria medular anterior, la arteria medular posterior, que son 2 más que todo, y las arterias radiculares, que también son 2. Bueno, son varias, anteriores y posteriores. ¿Ya, doctores? Con respecto a las arterias medular espinal, su origen son en las arterias vertebrales, es única e irriga los 2/3 anteriores. ¿Ok? 3 puntos importantes. Las arterias medulares posteriores, el origen, 75% en pica. ¿Qué es pica? La arteria postero inferior cerebelosa. ¿Ok? Luego les hago un esquema mucho mejor. ¿Ya? También salen de las arterias vertebrales. ¿Ok? El 25% son bilaterales e irriga el tercio posterior. ¿Ok? Entonces, acá vamos con un esquema. Acá tenemos el corazón. Lo voy a dibujar. ¿Ya? Este es el arco aórtico, ¿no? Arco aórtico. Recuerden que cuando sale la aorta del corazón, acá está el corazón, corazón, va a salir 3 ramas importantes, ¿ya? El tronquio brachiocefálico derecho, ¿sí? Tronco brachiocefálico derecho, ¿ok? La carótida, bueno, la carótida común izquierda, y la arteria subclavia izquierda, ¿ya? Del tronco brachiocefálico sale la carótida común derecha, y la subclavia derecha, ¿ok? Ahí lo ven, ¿no? Entonces, en sí sigue este camino, bombeas, sigue este camino, las flechitas, ¿no? Hacia abajo, hacia el abdomen, hacia los miembros superiores y hacia la cabeza.
¿Ok? A mí me importa, ¿qué cosa? Ahora nos vamos a acercar hacia la arteria subclavia. Acá está la arteria subclavia, mucho más grande. Y tenemos que la primera rama, ya, la primera rama, desde que nace la arteria subclavia, su primera rama, es la arteria vertebral. ¿Ok? Y la arteria vertebral, voy a borrar otra vez. eh, la arteria vertebral, doctores, sigue ascendiendo. ¿Sí? Recuerden que por dónde se encuentra esta arteria vertebral, por los agujeros transversos, ¿no? ¿De qué vértebras? Vértebras cervicales, ¿no? Entonces va pasando por ahí. Ahí otra vez dibujo acá un agujero ya de otra vértebra cervical y le va pasando y va pasando. Y llega, ok, llega, acá voy subiendo desde la arteria vertebral, llega y se junta con la aorta vertebral. Se juntaron. ¿Forman qué cosa? Forman en la cara anterior del tronco encefálico. Este es el tronco encefálico, imagínense. Este es el tronco. Ya, acá está la médula. Ok, qué fea médula, pero ahí imagínense. Ahí está la médula, ¿ya? Forman encima la arteria basilar, ¿ya? Antes de formar esa arteria basilar, sacan una rama por aquí que se llama la pica, que es la postero inferior, ¿ya? La arteria cerebelosa postero inferior. Recuerden, la arteria cerebelosa postero inferior se conoce como pica. Es el nombre más común, si todos lo conocen así. Pica. Ok, entonces tenemos ¿qué cosa? Dos lados. Ok, y lo voy a hacer de color naranja. La arteria espinal anterior. La arteria espinal anterior sale de la vertebral. Y acá está. Se unen dos ramas de la vertebral y solo una va a irrigar todo el surco anterior y se va a descender a toda su longitud. Luego de color verde sale la posterior de la pica acá, una rama de la pica en su mayoría de casos, otra rama de la pica, no se unen sino van a seguir hacia atrás, ya. Y así se conocen estas arterias. Ok, este es un corte transversal, acá podemos observar qué cosa. La arteria medular anterior ocupa en sí este surco mediano anterior, ¿no? Y luego tenemos la arteria medular posterior que ocupa los surcos posterolaterales. Recuerden que son los surcos, surco posterolateral. Ya, son dos. Como pueden ver, la arteria medular anterior irriga los dos tercios, todo esto acá anteriores de la médula espinal, en un corte transversal. ¿Ok? Entonces recordar eso. Acá lo vemos en un corte más transversal. Miren, acá está. Este es el tronco, ya este es el tronco brachiocefálico, ¿sí? Esta es la arteria carótida común, es de la arteria subclavia. Y la primera rama de la arteria subclavia, ¿cuál es? La arteria vertebral. La arteria vertebral va subiendo, se une y va atravesando cada agujero transverso. ¿Ok? Y ahí lo ven. Y luego ya empieza a originar la arteria espinal anterior. La arteria espinal anterior, ahí lo ven, doctores. ¿Ok? La arteria espinal anterior. Ya. Ya, doctores. Luego tenemos otra arteria que a veces es muy preguntada, que es la arteria de Adam-Kiewicz. ¿Ya? La arteria de Adam-Kiewicz es unilateral. Si es que te preguntan si es bilateral, no, eso es falso. Es una pregunta de examen. ¿Ah? Es unilateral. Más frecuente en el lado izquierdo. ¿Sí? Su origen, las arterias lumbares, ¿ok? Arterias intercostales. ¿Ya? Entre T7 y L2 son las más frecuentes. ¿Sí? 85%. Y acá lo pueden observar. También se conoce como arteria medular segmentaria anterior mayor. Ya ese es otro nombre de la arteria de Adam-Kiewicz. Acá pueden ver, es una arteria lumbar que atraviesa, y por acá ven eso, todo eso aquí es la arteria
de Adam Kiewicz. ¿Ok? La arteria de Adam Kiewicz. Y acá se puede observar también. Ya, acá viene una arteria intercostal o una arteria lumbar y de una rama a la arteria de Adam Kiewicz. ¿Ok? Este es su origen, es unilateral, lado izquierdo es lo más frecuente. ¿Ok? Luego tenemos el plexo venoso, bueno, la irrigación venosa. Entonces ya saben, la irrigación arterial es por las medulares, anterior y posterior, las principales que deben de saber. ¿Ok? Luego tenemos las venas. Las venas, recuerden que son afluyentes, salen de la médula espinal. En cambio, las arterias ingresan. Entonces empezamos desde lo más profundo. Con respecto a las venas, en comparación a las arterias, en la cara posterior, que es esta, la cara posterior, solo hay una vena, ¿ya? Solo hay una vena medular posterior, una, como dice acá. Y acá se puede observar, solo una, ¿ok? ¿Dónde se encuentra? En el surco mediano posterior. Y luego tenemos la arteria, perdón, vena medular anterior que se ubica también en el surco mediano anterior. ¿Ok? Uno, surco mediano posterior. Ahí lo pueden observar. Ya, estas recolectan, sacan toda la sangre venosa de la médula espinal. ¿Ok? Luego, ¿a dónde las llevan? A las venas radiculares. Las venas radiculares son estas venas que pueden observar aquí. ¿Ok? Estas venas. ¿Ya? Perdón. Estas venas. De las raíces. ¿Ok? Las raíces a nivel clínico se llaman radiculos. ¿Ok? Por eso las venas radiculares son las venas de las raíces. De las raíces que pueden observar raíz anterior, raíz posterior. No, recuerden que este es posterior, este es anterior. ¿Ok, doctores? Luego de esto, pueden observar que las venas radiculares vamos a ir al plexo vertebral interno. El plexo vertebral interno. ¿Ya? El plexo vertebral interno se encuentra en el espacio epidural. ¿Cuál es? ¿Qué son los espacios no epidurales? Vamos así, importante. Imagínense que esto negro es el tejido nervioso. Recuerden que el tejido nervioso está revestido, su cáscara, ¿cuál es? Bien pegado. La pía madre, siempre rojita. ¿Por qué? Porque es muy vascularizada. Pía, esto es pía madre. Ya, bien pegada. Luego tenemos de azul, que siempre es dibujado, una capa mucho más gruesa que la pía madre, que se conoce como aracnoides. ¿Ok? Aracnoides. Y luego del aracnoides tenemos una capa dura, también gruesa, que lo va a poner de color negro, que se llama dura madre. Dura madre aracnoides. Ok, acá está obviamente el hueso con sus esponjas, un hueso esponjoso ahí, con sus espacios trabéculas. ¿Ya? Entonces, vamos a tener los espacios. Tenemos el espacio epidural, que es epi, arriba de la dura madre, que se encuentra entre el hueso y la dura madre. Ese es el espacio epidural. Luego tenemos el espacio subdural, entre la dura madre y la aracnoides. Luego tenemos el espacio subaracnoideo, que es entre la aracnoides y la pía madre. Entonces, sabiendo eso, vamos a ubicar las meninges. ¿Sí? Las meninges acá tenemos, miren, eso aquí que estoy poniendo de rojo es la dura madre. ¿Ok? Eso de rojo es la dura madre. ¿Ya? Dura madre. Entonces, entre el hueso y la dura madre, ¿quién está? Este espacio. ¿Cómo se conoce? Espacio epidural. Entonces, esas venas que ven de azul que se encuentran en el espacio epidural, estas, que estoy poniendo en círculo, eso es el plexo vertebral interno. ¿Ok? Esto que ven aquí, todo esto es el plexo vertebral interno. Hay un plexo anterior, que es este, ¿no? Este es el plexo anterior. Y luego tenemos un plexo posterior. ¿Ok? Ese es el plexo vertebral interno. Ahí es donde van a ir a fluir, ahí lo ven, cómo fluyen, cómo se unen las venas radiculares. ¿Ok? Eso es importante, ¿ya? Luego de eso, vienen las venas intervertebrales, ¿ya? Que atraviesan, obviamente, las vértebras
y salen al espacio externo y eso se llama el plexo venoso exterior o externo. Y el drenaje final de este plexo vertebral externo son las venas lumbares, ¿sí? La del sistema de venas acigos, ¿ya? Principalmente lo de rojo, ¿no? El sistema de venas acigos, ¿ok? El sistema venoso de acigos. ¿Ya, doctores? Entonces, recordar, ¿ya? Luego existen unos plexos famosos, muy preguntados, que se conoce como el plexo de Batson, ¿sí? El plexo venoso vertebral de Batson, que comunica las venas intercostales posteriores con el plexo vertebral, ¿ok? Entonces, recordar, es importante, y un punto importante acá, es que recordar que las venas, en su mayoría, las venas que están debajo del corazón, ¿ya? Carecen, perdón, presentan válvulas, ¿ya? Las que están debajo del corazón. Entonces, supuestamente este plexo tiene que tener válvulas, pero carece de válvulas. Y entonces la sangre fluye de manera bidireccional, arriba y abajo. ¿Ok? Este plexo es de importancia por la aplicación clínica. ¿Por qué? Por el que al carecer de válvulas y al conectarla con las intercostales posteriores, ¿sí? Las intercostales posteriores afluye de la mama, ¿sí? De la próstata. Entonces el cáncer de mama, el cáncer de próstata, cuando se disemina por la sangre venosa, facilita la metástasis ósea hacia la columna vertebral. ¿Ok? Porque no sube, sino baja. Bueno, es dos direcciones por carecer de válvulas. Entonces eso es lo importante del plexo venoso de Batson. ¿Ok, doctores? Entonces recordar, ¿ya? Acá pueden observar también, miren, este es el plexo vertebral interno. Estas son las venas intervertebrales que atraviesan el cuerpo vertebral, ¿no? Ahí lo ven, venas intervertebrales para comunicarnos. Acá también otra vena intervertebral que se encuentra en las ligamentos, ¿cómo se llaman? Interespinosos, ¿no? ¿Ya? Acá está el plexo venoso, perdón, vertebral anterior, el plexo venoso vertebral externo posterior. ¿Ok? Eso ya son externos. ¿Ya? Entonces recordar que así es el sistema venoso a nivel de la médula espinal. ¿Ok? Y para terminar, tenemos las meninges. Como les dije, las meninges son principalmente tres. Está la dura madre, está la aracnoides y la pía madre. Recuerden que la dura madre, ¿sí? Es una membrana en forma de cilindro hueco, ¿ok? Que es todo lo que está de verde acá, esa es la dura madre, que se extiende, ¿sí? Desde el foramen o agujero magno, foramen, también llamado agujero, es sinónimo, agujero magno, hasta, ¿sí? La segunda a tercera vértebra sacra. ¿Ya? Recordar eso. La uramadre espinal, como la denominan de la médula espinal, se extiende desde el foramen magno hasta la segunda a tercera vértebra sacra. ¿Ya? Recuerden, ¿no? Externo al duramadre con el hueso, el espacio epidural. ¿Ya? El espacio epidural contiene grasa, contiene venas, ¿no? Ya saben, el plexo venoso vertebral interno. ¿Ok? Que es muy importante. ¿Ya? Entre S2 y S3, o sea, segmento 2 y segmento 3 de las vértebras sacras, se encuentra, ¿no? El fondo de saco dural. ¿Ok? El fondo de saco dural. Ya recordar. Entonces, recuerden que había dicho que la médula espinal termina en el cono medular, ¿no? Ahí está un cono. Y les dije que también la dura madre termina mucho más allá, porque recuerden cuándo termina el cono, en L2, ¿sí? Pero el cono termina mucho más abajo, en S2 y S3. Perdón, el cono, la dura madre, termina aquí, ¿ya? Recordar que la parte de la pía madre que continúa es la porción pilial,
¿sí? Del filum terminal, ¿no? Y cuando sale y atraviesa la obra madre, se convierte en la porción dural, porque la obra madre es la hora la que le envuelve, ahí lo ven. Se cruza, le envuelve y ya está. Es el filum terminal. ¿Ya, doctores? Entonces, a su vez, la obra madre contiene la aracnoides. La aracnoides también se continúa hasta S2 y S3. ¿Ya? Y todo esto de acá, recuerden, todo lo que contiene aracnoides y líquido cefalorraquídeo se conoce como cisterna lumbar. Pero la obra madre, esto de acá se conoce como el saco dural o el fondo de saco dural. ¿Ok? Entonces recordar es importante. ¿Ya? Aracnoides, nada más lo importante es que se encuentra debajo de la dura madre y encima de la pía madre. ¿Sí? Tiene un espacio subranoideo por donde el líquido cefalorraquídeo circula. ¿Ok? Luego tenemos la pía madre. ¿Ya? La pía madre está íntimamente, y acá lo pueden ver, ¿no? Esto rojo, ¿no? Ahí está la pía madre. Esto rojito, esto rosadito, está bien pegado, ¿ok? A la señora médula. Y acá lo importante es que la pía madre, en los pliegues laterales, ¿sí? En sus caras laterales, ¿ya? Se hallan los ligamentos dentados, ¿ok? Los ligamentos dentados, doctores, son ligamentos de sostén de la médula espinal, ¿ya? Los ligamentos dentados son compuestos de pía madre, no se olviden, ¿ok? Se encuentran en las caras laterales de la médula espinal, más que todo la cara lateral de la pía madre. Ahí están los ligamentos dentados, ¿ok? Estos ligamentos dentados se extienden desde el foramen magno hasta el cono medular, ¿ya? Hasta el cono medular, ¿ok? Nada más. En el filum terminal no hay ligamentos dentados, solamente hay un ligamento que se llama el ligamento terminal o el filum terminal, ¿ok? Y eso principalmente es médula espinal, ¿ya? Entonces recordar, gracias, de ahí subo el video en anatomía. Los que aún no tienen el drive, pasen sus correos al privado. Lupao.